es un título un poco así literario, ¿no? La noche oscura del alma. Bueno, hace referencia simplemente nada más y nada menos que a las dificultades y pruebas profundas que atravesamos por la vida. Eso es la cuestión, ¿no? Oyendo a nuestro querido hermano que nos preside, estamos en el siglo XXI o recordando un acontecimiento que ocurrió en el siglo I, la Pascua, ¿no? La última Pascua, Jesús de Nazaret moría allí en la cruz. Y a la vez se me ha venido a la mente también, porque en el mensaje de hoy viene también, que aún hay un eco más lejano del siglo I, al segundo milenio antes de Cristo, cuando Dios le dijo al padre Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todos los hogares de la tierra, ¿no? Así que viene al caso, Domingo de Ramos, viene al caso. La Biblia, como bien sabemos, es la revelación de Dios. El personaje principal es el Señor, el Todopoderoso, el siempre asistente. Y con él queremos introducirnos en el mensaje de la noche oscura del alma y sus propósitos, ¿no? En las noches oscuras del alma hay propósito. A lo largo de la historia, por donde corría la redención de la persona de Dios, su revelación de la persona del Señor, desde el llamamiento de Abraham en Ur de los Caldeos hasta la muerte de Jacob en Egipto, ¿os acordáis? En ese periodo de tiempo, que son más o menos unos 700 años, el Señor, el Todopoderoso, el siempre existente, nuestro Señor, nuestro Dios, cosió en ese tiempo de 700 años, cosió su nombre a el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el siglo XIII, antes de Cristo, cuando Dios llamó a Moisés, 700 años antes había existido más o menos Abraham, muchos años, ¿no? 700. El Señor se le reveló a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el padre inmediato, el que dio a luz a Moisés, pero también soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y nos preguntamos, ¿cuál fue la razón por la que ligó su nombre a estos patriarcas? Pues Job y Noé seguramente fueron más íntegros, más santos, diríamos nosotros, que Abraham, Isaac y Jacob. Pues ya sabéis la respuesta. No lo hizo por su carácter moral, no lo hizo tampoco por su santidad, no lo hizo por su honorabilidad, no, sino porque había unido su nombre al nombre de ellos, porque la bendición del Señor Todopoderoso corría a través de ellos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. En tu simiente, hemos recordado, serán benditas todas las familias de la tierra, todos los hogares de la tierra. 2100 antes de Cristo, aproximadamente. La historia que vamos a tocar hoy está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 en adelante. Vamos, si tenéis ahí abiertas vuestras Biblias, enseguida vais a saber de qué se trata. Bueno, yo no voy a decir de momento la historia de quién vamos a tratar para poneros un poco la mosca detrás de la oreja. Deciros que esto ocurrió en lo que hoy llamamos Oriente Medio, y las potencias de aquel entonces eran Egipto y Asiria. Había otras naciones también de importancia en aquel momento. Siria era una de ellas, Moab, Edom, Amón y otras más, otras poquitas más. La historia que nos ocupa ocurrió en el siglo VIII antes de Cristo, aproximadamente en el 850 antes de Cristo. Y esto ocurrió en los países que bañaban sus costas en el Mediterráneo, en el este oriental. Pero deciros también que en los países que bañaban sus costas en el Mediterráneo occidental del oeste,
Iberia. En ese momento que ocurrió esta historia, los fenicios y los griegos estaban haciendo asentamientos en las costas del Mediterráneo, en nuestras costas, y fundaron allí Málaga, Cádiz, Rosas y Ampurias. Es un apunte nada más. En los momentos en que se nos cuenta la historia. Al igual que hoy, entonces, en el momento de nuestra historia, Oriente Medio, la zona era un hervidero de conflictos bélicos que provocaban a menudo situaciones de emergencia nacional, donde la población más vulnerable, mujeres, niños y ancianos, y los más desfavorecidos, resultaban los más afectados. Y en medio de esta situación nos encontramos con nuestra historia y leemos en el capítulo primero, en el capítulo 5 del verso 1 del segundo libro de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ya hemos dicho en algunas ocasiones, ¿verdad?, que cada persona, y más en aquella sociedad, estaba ligada a su hogar. No se entendía un individuo sin la referencia a su familia, a su hogar. Y vamos a hablar un poco del hogar del señor Naamán, funcionario de alto rango, militar. Acomodado, por supuesto, por su situación, educado, influyente, eso para él y para su familia. En su hogar no faltaba de nada, pues el sueldo de papá era suficiente para que la familia viviera holgadamente. Así que tenían, sin duda alguna, una amplia relación social, amigos y conocidos, en el más alto nivel, fiestas de alta sociedad frecuentes. Seguro que estarían al corriente de lo último en cuestiones de moda y además de la música del momento. El papá, el alto militar, el de alto rango, era todo un caballero conocido en la nación. En su profesión había conseguido un éxito extraordinario, hemos leído, por lo que seguramente acudía a conferencias, a coloquios, a reuniones donde se le pedía su participación precisamente por ser el mejor estratega militar que había en la nación. La ocupación militar en aquel momento y en aquellas naciones era de capital importancia. Así que era una persona conocida en todo el país, sin duda alguna. No le faltaban de nada, pero acudió sin que lo tuvieran previsto las dificultades y la noche oscura del alma. No estaba previsto. Apareció, como siempre aparece de imprevisto generalmente, ¿no? De forma inesperada apareció la enfermedad, una enfermedad degenerativa y contagiosa, que se cebó sobre el papá, el pilar de la familia en aquella sociedad. Fue un golpe que estremeció a toda la familia, así como se estremecen los árboles por la fuerza del aire. Aquella familia fue estremecida, fue sacudida por la situación que no esperaban, imprevista, en una situación de bienestar abundante, generosa, de relaciones, de influencia, de éxito, diríamos, sin duda alguna, ¿verdad? De pronto apareció, dice la Sagrada Escritura, la tragedia, la noche oscura. Así que primero la preocupación se instaló en la familia, viendo los primeros síntomas de la enfermedad. Conforme avanzaba, se instaló enseguida la tristeza y, finalmente, seguramente, la desesperación, el sufrimiento, al considerar que su padre tenía una enfermedad, el cabeza de la familia en aquella sociedad, incurable, que no había medicina apropiada, suficiente, para solventar la situación. A lo más que se podía llegar, le dijeron los médicos, eran a los cuidados paliativos, es decir, hacerle la vida lo más cómoda posible
para que pudiera ir viviendo, ¿no?, el tiempo que tuviera. Claro que los padres y la familia eran religiosos y naturalmente su devoción de toda la familia, especialmente del papá y de la mamá, se vio incrementada ante la situación. Hicieron toda clase de promesas, seguramente, asistieron a actos religiosos, acudieron a ministros de culto, ofrecieron abundantes donativos, pues tenían capacidad para ello. Además, como lo hemos apuntado, sin duda alguna, acudieron a los mejores médicos, a los mejores especialistas sobre las cuestiones de la piel y las enfermedades infecciosas. Le suministrarían los mejores medicamentos del momento, pero ni lo uno ni lo otro dio resultado. Todo lo contrario, la enfermedad avanzaba y de tal forma que tuvieron que tomar medidas para minimizar el contagio de su entorno, en su entorno. La noche en esta vida del 850 a.C., una vida real de carne y hueso como la nuestra, la noche se había instalado en la familia. No había solución posible, lo habían aceptado. El papá había de morir, además lentamente, y en los últimos estadios de la enfermedad, en aislamiento riguroso, lo cual suponía que había de morir en la más completa solitud. Esta había venido a ser la situación de la familia feliz. Qué caray, cómo cambian las cosas, ¿eh? En un momento. Sí, sí. Y fijaros, el escritor del relato que nos ocupa, en el capítulo 5, verso 1, hemos leído, ¿no? Y vamos a leer otra vez el 1 y el 2. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y a continuación el autor, que escribe, dice, y de Siria, pasa de Damasco, de Siria, de una situación a otra, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Un general de alto rango, una muchachita de firmes convicciones. Dos personas concretas en el siglo VIII antes de Cristo. Hay una hilazón, ¿no? Hay un cosido del hacer de Dios en las circunstancias de estos personajes en concreto, ¿no? A muchos kilómetros de distancia, unos y otros, ¿verdad? No se conocían, se ignoraban. No obstante, el gran zurcidor estaba tejiendo, o el gran tejedor estaba tejiendo su tapiz. Y ahora, otra hebra, ¿no? Ahí está, ¿no? En las vidas de estas personas. Ver algo un poco de la señorita de convicciones firmes. Un general de alto rango, una señorita de convicciones firmes. El mundo de nuestra jovencita. Hacía solo unos pocos años había muerto uno de los gobernantes de la nación que la llevó de la nación de Israel, que la llevó a la ruina más completa, tanto espiritual y como moral. El rey Acab, hijo de Onri, y su querida esposa, ¿me decís el nombre? Jezabel. Eran dos personajes que llevaron a la nación a la más oscura de las tinieblas. Supusieron unos nuevos tiempos en el tiempo de nuestra jovencita, de sincretismo religioso. Había que actualizarse, ponerse al día, adecuarse a los nuevos tiempos. No era tolerable que solo se tuviera un solo Dios. También había otros dioses que eran válidos o más y tenían cosas que aportar. El tipo de mente de su tiempo, ¿no? Por otro lado, los que ostentaban la teología correcta habían sido acallados por la fuerza del Estado
y por la mayoría social del momento. Las cosas no iban por ahí, iban por otro lado, ¿no? En aquel tiempo. En lo económico había aumentado la riqueza en el país, en la nación de Israel, especialmente por los impuestos que se le imponían a dos naciones que estaban ocupadas, eran del área de su influencia, Edom y Moab. Los impuestos de estas dos naciones elevaron el nivel de riqueza del país. No obstante, había unas abundantes y grandes desigualdades sociales. En las cuestiones de la sanidad pública, en tiempos de nuestra jovencita, de nuestra señorita, se había dado un aumento en la población de infecciones de lepra provocadas por una bacteria o bacilo, ¿no? Esto se nos dice en los capítulos 1 y 2, 1 al 5 del segundo libro de Reyes. Y en las cuestiones de equilibrio internacional se había entrado en una guerra fría con Siria. Esto es un poco el panorama de nuestra jovencita, su mundo. En su hogar, para mantener la fe para difundir la fe y mantenerla en el Dios verdadero en esta situación, se habían organizado escuelas bíblicas dirigidas por profetas, casi en la clandestinidad. Y esta medida, que se tomó con urgencia por los celosos del Señor, por el pueblo, por el pequeño remanente, había dado como resultado que por lo menos unos 7.000 no hubieran doblado su rodilla, no hubieran aceptado los nuevos tiempos, la nueva religiosidad que se quería imponer. En su hogar, en el hogar de nuestra jovencita, en su hogar había aprendido de la vida y de la boca de sus padres lo que nosotros hoy hemos aprendido en la Iglesia. Para nosotros el texto conocido, Juan 3:16. Para ella era el texto de Deuteronomio 6, 4 y 5, que dice: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este era el texto favorito, lema de los creyentes del antiguo pueblo de Dios. Así que nuestra joven no solamente tenía la información correcta acerca del verdadero Dios, sino que había depositado su existencia en sus manos. Estamos hablando de dos personas de carne y hueso, de sus circunstancias, de su fe. La noche para nuestra joven, dice, hemos leído, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Pareciera que en el hogar de nuestra jovencita, de esta señorita, no habrían de acontecer, no ya problemas, sino tragedias, ¿no? Como esta. Y en cambio así ocurrió, en un hogar creyente, donde el nombre del Señor estaba presente, estaba cosido también aquella familia, ¿no? Y acontece un acontecimiento terrible, una tragedia. Uno de los miembros es cogido como esclavo. Así que esta señorita fue desgajada de su hogar y no hay palabras que puedan describir la multitud de pensamientos, emociones, sentimientos que esta persona joven tendría. Y es que cuando se está en situaciones límite, por otro lado, al igual que afloran en nuestras vidas pensamientos profundos de temor, de terror, de desamparo, etcétera, etcétera, también irrumpen sentimientos o sensaciones desconocidas de la presencia de Dios y su consuelo. Dice, puesta al servicio, hemos leído, de la mujer de Naamán. El Señor soberano al control. De todos los destinos que esta jovencita podría tener, tuvo el mejor. El hogar de nuestro militar
de alto rango, el señor Naamán. Y es que el Dios del cielo estaba trabajando, aunque sin saberlo, en las vidas de esta familia, que no era israelita. Eran enemigos del pueblo de Israel, eran enemigos del pueblo de Dios. El Señor había dado, dice, hemos leído, que el Señor había dado salvación a Siria por medio de este caballero, valeroso. Sería un hombre noble también, valeroso, donde los hubiera, en extremo, dice la Escritura, dice el relato que hemos leído, ¿no? Y él no lo sabía, claro. Y la jovencita, la señorita de firmes convicciones, tampoco estaba al corriente. No le dijo el Señor, te voy a enviar a tal sitio porque tengo una labor especial para ti. Eso lo hubiera tranquilizado, ¿no? Bueno, la cosa entonces no está tan oscura. No lo sabía. No lo sabía. Pero el Señor estaba trabajando, el gran tejedor invisible, el soberano de los reyes de la tierra. El Señor todopoderoso, real y verdadero, el que dirige la historia y las vidas, el que ama y busca y está donde hay necesidad, y necesidad profunda, el que se agrada de a todo aquel que es noble y sinceramente en su situación busca. Sería el caso seguramente de este hombre, Naamán. El que ve y nada se le oculta. De él vamos a hablar. Al mejor hogar. El siempre existente Dios de la promesa. El general de alto rango, la señorita de firmes convicciones, el siempre existente Dios de la promesa. Y serán benditas en ti todas las familias, hogares de la tierra. Si esto lo dijera yo, pues, bueno, bien. Si lo dijeras tú, bueno, no tendría mucha importancia. Pero es que lo dice el Señor Todopoderoso. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En qué año estamos, hermanos? Estamos en el 2021. Cuando estas palabras fueron dichas, fueron en el 2100 antes de Cristo. Hay un poco de diferencia, ¿no? 2100 años más 2000, ¿cuántos años serían? 4000. Y aquí estamos nosotros, españoles del siglo XXI, habiendo sido bendecidos por medio de esta promesa que Dios hizo a Abraham, la promesa de Dios. Aquí, en esta reunión, unos poquitos estamos aquí y los estáis en casa, ¿eh? Así que la promesa que fue dicha a Abraham en el 2100 a.C. y que corriendo por el pasillo de la historia durante 1250 años alcanzó a Naamán y a su familia, en el 850 también nos ha alcanzado a nosotros. La bendición del Todopoderoso incluyó para el señor Naamán y su familia seguramente el perdón de sus pecados y la restauración de la salud perdida. Es decir, que pecados y restauración de la salud, una salvación que tiene en cuenta el alma y el cuerpo, aquí. Y leemos en el relato, y lo hace claro en el lenguaje de su tiempo y en los moldes culturales del siglo VIII antes de Cristo. Y vino Naamán, porque tuvo que hacer un viaje, el caballero, el general, vino a la tierra de Israel, porque allí le dijeron que había solución para su enfermedad.
Se lo dijo la muchachita de firmes convicciones. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Ya sabemos por la historia que esta noticia, ni la forma ni el contenido, le vino bien al general de alto rango y se cogió un enfado de aquella manera. Y dispuesto estaba a hacer los equipajes otra vez y marchar a su tierra refunfuñando, ¿no? Seguramente con el pensamiento de decirle a su criada, a la jovencita, ajustarle un poco las cuentas, ¿no? Que la había confundido en el viaje. Pero aconsejado por sus servidores más cercanos, haciéndole reflexionar, y porque era un hombre seguramente, además de valeroso, un hombre honesto, ¿no? Que se podía escuchar a otros también, nada orgulloso, o poco orgulloso, o nada orgulloso, recibió el consejo y le dijeron: si te hubiera pedido alguna cosa imposible, pero bañarte 7 veces, hombre. Y el hombre reflexionó y así lo hizo. Y entonces, dice el texto, cuando se zambulló en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Estaba su carne como el culito de un bebé. Bien, a continuación leemos su confesión de fe en los moldes culturales de su tiempo. Le dijo porque fue a ver a Eliseo, el hombre de Dios. Dice: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Él tenía sus dioses, pero no habían funcionado. He aquí en adelante tu servidor no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Altísimo. Le dice, ¿no? Bueno, la conversión de un hombre. Fue esta, notamos, una labor que el Señor Todopoderoso y compasivo realizó en equipo, por medio de su señorita de convicciones firmes y de su profeta Eliseo. Y no hemos de perder de vista que como este personaje era bien conocido en su nación, bien conocido en la casa real, apreciado, etcétera, etcétera, lo que a esta familia le aconteció, ¿qué fue, hermanos? Un testimonio para toda la nación. La televisión, en los telediarios del mediodía y de la noche, difundieron la noticia. Los periódicos del día, de los días, porque no fue solamente un día, publicaron en primera portada el acontecimiento. Se hablaba de él en el mercado y en las casas, en las altas jerarquías, en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, el Todopoderoso, el que le dijo a Abraham que en su familia serían benditas todas las familias, todos los hogares de la tierra, ¿verdad? Hizo un impacto con una señorita de firmes convicciones y con su profeta Eliseo, cuando la situación del pueblo de Dios en aquel momento no era ni mucho menos la más óptima, en el siglo VIII antes de Cristo, cuando no estaba el pueblo de Dios exuberante, no eran los tiempos de David ni de Salomón, ¿verdad? Hizo un impacto por medio de estos 2 personajes que hemos nombrado en toda una nación, porque en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Algunas consideraciones, mis queridos hermanos. Las cuestiones del sufrimiento, que en este caso los hubo, y fuertes, no. Las cuestiones del sufrimiento se han de ver en la perspectiva correcta, a la luz de la realidad que veo y de la que no veo. Hay, dice la Escritura, propósito en lo que nos acontece.
por un lado. Otra consideración. El Señor sigue con su propósito de bendecir a todas las familias, a todos los hogares de la tierra. Su promesa a Abraham, Isaac y Jacob corre por Jesús y su mandato. Toda autoridad, ¿os acordáis?, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y nosotros cantamos a raíz de esto. No es con espada, no es con ejército. Es decir, no se trata de nuestras posibilidades. No es porque tenemos un local más grande que alcanzaremos o porque seremos más numerosos o porque tendremos más jóvenes o una mayor influencia social por nuestra cultura y formación. No es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Hoy la mujer, en estos días lo estamos viviendo, está siendo equiparada en valor y capacidad junto a los hombres, ¿verdad? Hemos tenido noticias que empujan en este sentido y con razón, ¿verdad? Pero en aquella sociedad las señoras, y menos las señoritas, tenían papel alguno. Y fijaros lo que hizo el Señor con una muchachita, una señorita de convicciones firmes y un profeta. Hay lugar para todos en el pueblo de Dios. No necesitó el Señor más que a estas dos personas para hacer un impacto en toda una nación, la nación de Siria. Otra consideración. En las últimas 3 predicaciones que hemos tenido, se nos ha dicho, el título de esas predicaciones era ¿Está Dios entre nosotros? ¿Os acordáis? Y el predicador, uno de nuestros pastores, como ya sabéis, Ramón, nos decía y nos hablaba de Mashá y Meribá. ¿Os acordáis de esos dos lugares, verdad? Y hablaba de la incredulidad, ¿verdad? Porque Dios estaba, pero ellos no estaban muy claros. No estaban muy claros. A continuación, el hermano Santi, nos dijo, tómate en serio, tomémonos, bueno, el título era Tómate en serio a Dios, pero va diciendo que nos tomemos en serio, en plural, a Dios. ¿Está Dios entre nosotros? Tómate en serio a Dios como comunidad. Después, el hermano Daniel, nos dio el tema de andando por fe. ¿Qué es tomarse en serio a Dios? Si Dios está entre nosotros, ¿qué es tomarse en serio a Dios? Es andar confiando en sus promesas. ¿Y por qué Dios cosió su nombre al nombre, ya lo hemos dicho, al nombre de Abraham, Isaac y Jacob, cuando no eran personas a veces con sus vetas muy humanas? Por la promesa que corre a través del mandato de Cristo y llega hasta el final de los tiempos, andando por la fe. ¿No tiene el Señor nuestro Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir? ¿No tiene en el medio de su corazón y de su mente bendecir a la Malvarrosa, a Valencia, a nuestro país, a Europa y a todas las naciones, más aún? Ya hay cristianos, ya hay pueblo de Dios, y a otras naciones. ¿Ha dejado el Señor su propósito y su promesa caducó? ¿Con la conversión de la iglesia de la Malvarrosa ya no hay más? Bueno. ¿Qué nos queda, pues, queridos? ¿Está Dios entre nosotros? Tómate en serio a Dios.
andando por la fe. Pues bien, en las vicisitudes de la vida, de las enfermedades, de las dificultades laborales, de las dificultades personales, en la vida de todos los días, el centro no somos nosotros. No somos nosotros, hermanos, el centro. No son yo y mis cosas, no es que Dios tiene que hacerme a mí bien y a mis cosas y a mis familiares, y me tiene que ir bien la vida a mí, y me tiene que hacer vivir muchos años, y la enfermedad tiene que escapar de mí. Bueno, no somos el centro nosotros. ¿Nos ama el Señor? Sí. ¿Será siempre el centro el Señor? Sí. ¿Estaremos con el Señor un día? Sí. Pero mientras estamos aquí, nos es necesario conectar con el corazón de Dios, que es, ni más ni menos, que ser misioneros donde estamos, la Iglesia, y enviar misioneros y misioneras a todas las naciones. ¡Oh! ¿Por qué? Pues si somos pocos, y dinero, y formación. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo que? No se trata de nosotros, queridos. Es con su Santo Espíritu. Luego entonces levantemos las rodillas flojas. El espíritu egoísta, pusilánime. Yo el primero, Levantémonos junto a nuestros pastores, diáconos y diaconisas, ¿verdad? Y conquistemos en el nombre de Jesús. No lo haremos nosotros. No seré yo por mi labia o tú por lo que hagas. Es con su Santo Espíritu. Porque ese, mi querido hermano y hermana, joven o mayor, es la voluntad de Dios, es en lo que Dios está involucrado. Hermanos y hermanas, ¿está Dios entre nosotros? Tómate en serio a Dios, Iglesia, andando por la fe. Porque por la fe, ¿os acordáis de Hebreos? Por la fe conquistaron, algunos pasaron noches muy oscuras, pero después les amaneció, ¿verdad? Por la fe, por la confianza en el Dios Todopoderoso. Señor, deseo que el Señor nos bendiga como pueblo de Dios, como Iglesia, a fin de que conquistemos en el nombre de Jesús a muchos hogares y Dios bendiga esas vidas así. Amén.